2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la maestra Jimena Acosta Morales del tercer año de escolaridad. Y hoy aprenderemos un tema muy interesante dentro del área de matemáticas, que todos necesitamos conocer, cómo son las medidas de peso y las medidas de capacidad. Puedes guiarte revisando la página 124 de tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Comencemos, niños. Niñas y niños, miren, ¿qué tengo aquí? Es una torta de vainilla. ¿Quieren saber cuáles son los ingredientes que le puse? Veamos. Aquí tengo los ingredientes, niños. A ver, ¿qué necesitamos? Utilicé 500 gramos de harina. Acá. También 250 gramos de mantequilla. También utilicé azúcar, niños. 250 gramos de azúcar. Una cucharilla de polvo de hornear. Utilicé estas medidas. También utilicé huevos, niños. 5 huevos. Una taza de leche fresca. Media taza de zumo de naranja. Y una pizquita de sal. Niños, ¿qué medidas habré utilizado? Exacto, las medidas de peso y las medidas de capacidad. ¿Y qué son las medidas de peso, niños y niñas? Las medidas de peso, o también conocidas como masa, son aquellas unidades de medida que nos sirven para pesar, calcular el peso de los cuerpos, es decir, de los objetos. La unidad básica de medida del peso es el gramo, que se abrevia con la letra G. Y sus múltiplos son el decigramo, el centigramo, el miligramo, etc. Identifiquemos en estos ingredientes las medidas de peso, niños. Por ejemplo, las vamos a poner a mi derecha. Tenemos la harina. Muy bien. También la mantequilla. El azúcar. El polvo de hornear. Los huevos y la pizquita de sal. Pero también, ¿qué otra medida también he utilizado, niños y niñas, en la receta? Las medidas de capacidad. ¿Y qué son las medidas de capacidad, niños? Son aquellas que miden la cantidad de líquido que está dentro de un objeto. Y su unidad de medida es el litro y se abrevia con la letra L. También esta tiene submúltiplos, niños, es decir, el decilitro, el centilitro, el mililitro, etc. Identifiquemos en estos ingredientes las medidas de capacidad que utilicé. Por ejemplo, acá la taza de leche fresca. También utilicé media tacita de zumo de naranja. También utilicé una cucharillita de esencia de vainilla. Perfecto, niños. Muy bien. Pero si pusieron atención, niños, en el caso de los ingredientes, tanto secos como líquidos, nos hablan de medidas exactas y otras por tazas. Estas medidas se conocen como medidas no convencionales y otras convencionales. Las medidas no convencionales hacen referencia a que hace tiempo atrás, por ejemplo, no había un sistema de medida universal.
como lo que es el gramo o el litro, por lo que las personas, ante la necesidad, tuvieron que utilizar su cuerpo, es decir, para medir las cosas utilizaban a veces su mano, los pies o los brazos. En la actualidad, aún seguimos utilizando algunas de estas medidas no convencionales. Por ejemplo, en la receta utilizamos las tazas, ¿verdad? Pero también utilizamos una medida que son las tutumas. O acá en Tarija las conocemos como mates, donde tomamos una rica alhoja de maní. Niños, pero también utilizamos, en el caso de los pesos, utilizamos medidas no convencionales. Por ejemplo, cuando alguna vez vamos al mercado, tal vez hemos escuchado de esta palabra, la carga, una carga de papa, por ejemplo, o una caja de uvas o durazno, qué rico. Hay otro tipo de medidas, niños, que son más exactas, que son las medidas convencionales. Estas medidas nos dan una medida más exacta, por lo cual utilizan para la medición las unidades de medida, como lo que es el gramo y el litro. Ejemplo, en el caso del peso utilizan el gramo. Y para eso utilizamos las balanzas, así como está esta de acá, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros, en el ejemplo que dábamos de la preparación de los ingredientes, por ejemplo, nos pedían ¿cuántos gramos de azúcar eran, niños? 250 gramos. Tuvimos que pesarlo acá para obtener la cantidad, ¿verdad? Pero también, en el caso de las medidas, por ejemplo, se utiliza el litro. Para eso podemos hacer uso de una jarra que tiene una medición, ¿no? Por ejemplo, esta jarrita es de 1 litro. Hasta acá al centro que le he marcado con una rayita que es medio litro. Vamos a ver esta medida que hemos utilizado en el estado no convencional. ¿Cuánta de medida de 1 litro tendrá? ¿Será 1 litro? ¿Será medio litro? A ver, veamos. Oh, miren, niños, es menos de medio litro. Pero en la receta, como nos decía, utilicen tazas, las utilizamos. Pero también existen otras medidas convencionales, niños. Por ejemplo, las jeringas, donde tomamos a veces el jarabe, ¿no? A veces nos dan el jarabe así. O también podemos verla en algunos objetos, por ejemplo, en los envases de aceite, en los envases de agua, etcétera, ¿verdad? Bueno, niños, hemos llegado a la culminación de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Se cuidan mucho. Recuerdan decirse siempre: soy grande, soy fuerte, soy inteligente y me quiero mucho. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.